Hola, ¿cómo está? Bien, días. Mi nombre es Shukonjo Dion. Nací el día de abril 2000 en Miami. Vivo en Rio Verde, Guyana. Mi dirección de correo electrónico es shukonjo.dion@cbc.com. Mi nombre de casa es CIES Milano 254.002. El nombre de mi colegio es Cyril Potter College of Education. Mi objetivo profesional es la mayor mejor posible para mis estudiantes. Quiero asegurarme de moldar sus pequeñas mentes para que sean la mejor versión de sí mismos y que puedan depender de mí para guiarles en el camino correcto. Siempre quiero ser una mentora positiva y al mismo tiempo ser amigo antes que ser profesor.